Saludos amigos, hoy miércoles 9 de octubre, buenos días don Orión. Buen día, buen día. Bueno, el presidente puso las cosas claras ayer y dijo que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional está apegada a la Constitución. Una cosa es la demostración de humanidad, de solidaridad con nuestros vecinos que ha dado el presidente, cosa que le es atribuible y que no es ni siquiera una expresión de apostasía, sino que la cree, porque todos sabemos que si algo tiene el presidente de la República demostrado es que es un hombre sensible por origen, sensible también por formación política y por concepción de la vida y de la historia. O sea, es un hombre sensible, demostradamente sensible, como lo somos la mayoría de los dominicanos, que tenemos una vocación de solidaridad que es innata en todos los dominicanos, todos, aún de los de pensamientos más atrasados. Tenemos vocación solidaria. Entonces, presidente, se ha preocupado por la solución que le va a dar la propia decisión, la propia ley migratoria y también la sentencia del Tribunal Constitucional a los haitianos residentes en el país que, aunque provienen de acciones ilegales de sus connacionales, de alguna manera tienen que tener algún derecho. Y eso lo establece la propia sentencia del Tribunal Constitucional, como lo hace reconocer el licenciado Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, quien dice que los residentes ilegales en el país que demuestren que uno de sus padres es nacional o que nació en el país proveniente de uno de sus padres nacionales, pues simplemente pueden tener acceso a la residencia en primera opción, residencia. No es que se le está negando derecho hasta que se procese todo lo que es el sistema de regularización que ordena la ley migratoria y la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Las cosas están llegando a su nivel y quienes pretendieron que el propio Estado o uno de los componentes básicos del Estado echara atrás la sentencia del Tribunal Constitucional mediante algún otro mecanismo que tenga avisos de legalidad, entonces se quedaron con la carabina al hombro, porque es que no es posible pretender que un Estado que ha expresado por vía de su Suprema Corte de Justicia, por vía de su Congreso Nacional que aprobó la ley y por vía de su Tribunal Constitucional, que es la instancia inapelable que tenemos para interpretar la ley y la propia Constitución, haya decidido en una misma tendencia lo referido a la nacionalidad dominicana y a los derechos adquiridos de los transeúntes o los que viven ilegalmente en el país. Óigame, ya eso no admite mayor discusión y confusión, no podía haberla. De forma que ayer, al intervenir el presidente prontamente sobre este tema, le pone una advertencia a los que han lanzado al aire la idea de que él intervenga con un proyecto de ley que cree determinadas prerrogativas a los nacionales haitianos que viven en el país de manera ilegal, que ponga en duda la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional a la vez. Y eso, lógicamente, no es posible. Simplemente no es posible. Lo más que puede hacer el presidente, como se expresó, sensibilizado, es acelerar los trámites, dando órdenes ejecutivas a los órganos que tienen la obligación de aplicar esto. El plan de regularización hay que rápidamente comenzar a aplicarlo. Lo mismo que la auditoría de nacionales haitianos y extranjeros de otras nacionalidades que están en el país desde 1929 a la fecha para, en base a caso por caso, y eso lo han hecho naciones mucho más grandes, con poblaciones de inmigrantes que superan las decenas de millones, y lo tienen, como Estados Unidos, por ejemplo. Tiene todo un registro, una auditoría que tiene más de un siglo, por cierto. Entonces, miren, ya tenemos la manera, el mecanismo, el procedimiento.
Entonces, a partir de ahí yo creo que la cosa se facilita muchísimo. Eso por un lado. Por el otro, la visita ayer del presidente de la República y de parte de su equipo gobernante, el licenciado Danilo Medina y varios ministros a la Barrigol allá en Pueblo Viejo, en Cotuí, que está ya en activo proceso, incluso con todas sus autoclaves ya operando, sus 4 autoclaves. Le permitió a algunos de esos funcionarios que, por cierto, no se mueven, no hacen contactación directa de asuntos relacionados con su cargo, porque una vez me topé yo con un ministro de Medio Ambiente que me conversaba lamentándose que allá cerca de Maimón había un desmonte grandísimo, que lo observó de un helicóptero y tenía que ir a ver qué era lo que pasaba. Digo, no, hombre, ministro, y lo que hay es una mina que ya tiene un año operando. Compañía Minera Dominicana se llama, y que está produciendo oro, plata y cobre, pero en este caso cobre como principal producto, los otros son asociados, el oro y la plata. Entonces, mire, es que también muchas veces no cumplimos exactamente con las responsabilidades asignadas. Esto lo digo porque ayer se comprobó, lo dijeron varios ministros y noticieros radiales, televisivos, testimonios de este tipo, que los ríos Margajita y otros más que pasaban u originan en las estribaciones de Pueblo Viejo, que antes bajaban marcados por un color rojo intensísimo, que era denotación de ácido sulfúrico, ahora bajan con aguas cristalinas. Porque, y eso que todavía falta, una parte del proceso de remediación ambiental, que ayer los ejecutivos de la Barrick le garantizaron al jefe del Estado que van a completar, porque ya eso que era tarea establecida en el contrato que correspondía al Estado, o sea, en el entorno de la mina, ahora el Estado lo cedió y Barrick dice que lo va a hacer. Pero mientras tanto, los ríos Margajita y otros que antes bajaban realmente contaminados, ahora alcanzan a verse en mucho mejor situación. Eso resultó de esa visita ayer. Nosotros habíamos dicho aquí previamente, hace tiempo que venimos diciéndolo, que la única manera que había de impedir que las fuentes fluviales que recorren la zona donde está establecido el yacimiento sulfuroso de oro, plata, cobre y zinc, de impedir que esas aguas y que toda precipitación allí fuera a parar al lago de la presa de Atillo contaminada, era precisamente extrayendo el ácido sulfúrico y a su vez también el oro, la plata, el cobre y el zinc, para que esto no fuera a contaminar el ambiente. Yo creo que en definitiva ha venido a resultar y ustedes van a ver como muchos se van a convencer, incluso aún los más severos críticos, aquellos que se han dedicado a decir que la minería es afectadora del ambiente por naturaleza, como es el caso del senador por La Vega y el obispo por La Vega también, que dicen que la minería no debe erradicarse como actividad productiva. Pero dígame, ¿qué planteamiento más moderno? Aún ellos tendrán que reconocer que la explotación del oro, la plata, el cobre y el zinc en Pueblo Viejo va a ser precisamente remediador de una grave amenaza, la conversión de las fuentes de agua y principalmente el lago de Atillo, el más grande del país, en un lago con restos de sulfuros, que todos sabemos que es enemigo de la naturaleza, de toda cosa viva que exista. Bueno, no es así, don Orión. Saludos, Pedro, saludos. Bueno, Pedro, el tema de hoy, aparte del que tú has planteado, la visita del presidente ayer a las instalaciones de la Barrigol y la promesa de esa empresa de trabajar con el gobierno dominicano y en la preservación y la consolidación del medio ambiente en la zona. Yo creo que fueron las declaraciones que en esas mismas instalaciones
ofreció el presidente Danilo Medina respecto a un tema que ocupa la principal atención de la opinión pública dominicana, que es los resultados, los efectos de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional respecto al alcance, y a la significación de la nacionalidad dominicana. Yo creo que la declaración del presidente, como todo en la vida, como todo producto en la vida, es objeto de aprovechamiento, como aquello de que cada quien, que el color del cristal, que la vida, la realidad es según el color del cristal a través del cual se mire. Entonces la declaración del presidente, que ustedes la habrán oído o leído en la prensa, y yo se la voy a resaltar nada más en los aspectos fundamentales, el presidente se sensibiliza, siente sensibilidad, siente pesar por la situación en que se encuentran jóvenes, hijos de inmigrantes haitianos indocumentados, y relató algunos casos. Relató el caso de unos jóvenes que dice él que con lágrimas en los ojos le dijeron que después de recorrer cada día 18 kilómetros para ir a la escuela, al liceo público, no pudieron entonces conseguir su certificado de bachiller porque no tenían cédula de identidad y personal. Y también relató que le señalaron que algunos jóvenes habían perdido hasta 5 años de posibilidad de tener una carrera universitaria porque también carecen de documentos. Es decir, el presidente lo define correctamente esa situación como un drama humano, del cual yo agrego ahora, no es culpable ni la sentencia, ni nada que refiera a la sentencia. O sea, esa realidad era antes de la sentencia y esa realidad es después de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Por tanto, al presidente uno lo comprende, todos nosotros lo hemos señalado aquí. Yo humildemente me refería a lo que el presidente señala como un drama, con toda razón. Yo quizá siendo pinino jurídico lo definí como un daño colateral jurídico de la sentencia. Es decir, coloca en situación difícil a los afectados por esa sentencia. Una de las expresiones del presidente, y quisiera primero decirle a ustedes, que por su naturaleza política, por su origen social y por su vinculación permanente con los sectores más excluidos de la sociedad, el presidente Danilo Medina ha desarrollado como político, como profesional y como funcionario público una sensibilidad muy fuera de lo común, es decir, muy entendible. Primero, nace en una comunidad donde él pudo constatar, además de él mismo padecerla, el hecho, las limitaciones que tienen los jóvenes en comunidades marginadas. Luego se involucra en la actividad política, precisamente quizá imbuido por la idea de redentora de ese drama que él vio y vivió. Y posteriormente tiene la lectura y la capacitación y el entrenamiento de carácter político primero, o de carácter académico primero, o ambas cosas simultáneamente y político, y tenemos el producto político, académico, social, que es Danilo Medina. Entonces, quienes lo conocen, quienes pueden seguir su trayectoria, no se pueden en ningún modo sorprender que el presidente haya ofrecido las declaraciones resaltando un drama humano por encima de efectos de carácter jurídico, político, o de lo que ya 2 o 3 días antes había señalado, que es la independencia de los poderes públicos. O sea, eso es comprensible. No usemos la declaración del presidente Medina para sacar provecho de orden político o de orden jurídico, sino que la entendamos en su contexto. El presidente Medina tiene un tipo de sensibilidad proverbial, un tipo de sensibilidad como lo tuvo su maestro político, el profesor Juan Bosch, que su literatura resaltaba el campo, la pobreza del campo, la injusticia del campo,
el profesor Juan Bosch siempre le dolió que la mayor parte de la población dominicana, especialmente en la zona rural, todavía cuando ya, por ejemplo en Cuba había trenes y destellos de progreso y de crecimiento económico, la mayoría de los dominicanos todavía no se han puesto zapatos, andaban descalzos. Entonces, para tú entender al presidente Medina, tienes que entender eso, Pedro. Y no, no, que declaró esto, que no declaró aquello, que dijo esto y dijo lo otro. No, ese es el contexto que uno debe analizar esas declaraciones del presidente. Yo, sin embargo, quisiera precisar dos cosas. La primera, el presidente, igual que el presidente Fernández en Nueva York, y el presidente Fernández es abogado, dejaron un poco traslucir lo de la irretroactividad de la ley, que es un precepto constitucional. El presidente dijo, bueno, yo no sé si la sentencia está pegada a la Constitución, lo señaló, pero dejó entrever que había que analizar más si se cumplió con el precepto constitucional de la irretroactividad de la ley. Es decir, que la ley no tiene efecto al pasado, a menos que no sea para beneficiarlo. Pero ese concepto de irretroactividad de la ley es la ley versus la ley. Es decir, si antes se doblaba, no se podía doblar a la derecha, vamos a ponerlo así, no sé, si antes se doblaba a la derecha en rojo y hay otra ley que dice que se prohíbe, y hay personas que ostensiblemente han doblado en rojo, pues no, quienes doblaban en rojo antes no lo perjudica esta ley. Correcto. Ahora, la ley siempre ha dicho que no se puede pasar un semáforo en rojo. Entonces tú no me puedes decir, no, mira, porque y entonces dicen, en lo adelante el que pase en rojo ya no solamente será multado, sino que será arrestado. Entonces tú dices, eso no le puede obrar contra los demás atrás. No, lo que pasa, déjame ver si yo me puedo explicar mejor. Una ley solo, el efecto de la irretroactividad de la ley solo es ver su otra disposición. Los que estaban con la anterior disposición no son afectados por esta, porque hubo una disposición. Ahora, en un estadio de ilegalidad no hay irretroactividad de nada, porque una ley solo tú la puedes poner de referencia con otra disposición anterior. Bueno, y lo que teníamos la placa de tal cosa, no, con ustedes no va nada, porque hay un ordenamiento legal que este ordenamiento nuevo afecta al otro, pero este lo que hizo fue diagnosticar un caso. No le dijo, hizo un diagnóstico de 84 años de ilegalidad. A partir de 1929, cuando el constituyente dijo que todo el que esté de paso en la República Dominicana es ilegal y por consiguiente todos sus efectos jurídicos son ilegales, como por ejemplo la maternidad no es dominicana, es del origen de donde vino ese extranjero. Lo que hizo fue que hizo un diagnóstico. Ahora, la realidad que dijo el presidente tiene también 84 años, Pedro, pero esa es una realidad. Acuérdate que te dije, los hechos versus la ley. Es decir, ahí están los hechos. Lo que hace la ley, primero lo que hizo la sentencia fue diagnosticarlo. Miren, hace 84 años que estamos así, de esta manera. Luego la misma sentencia le ordena fíjate que la sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante para todos los poderes. El Tribunal Constitucional tiene que respetarlo, todos los poderes. Ningún poder está por encima del Tribunal Constitucional en la materia que a él le atañe, que es control de la Constitución. ¿Entiendes? Entonces, el Tribunal Constitucional le dice al Poder Ejecutivo, le dice, a través de su Dirección de Migración, usted resuelva esto de esta manera. Y le señala, conforme a la ley. No que el tribunal hizo una ley. El tribunal le dijo, conforme a esa ley, usted va a resolver eso. Y si lo ordena la sentencia. Lo ordena. Entonces, le dice a otro poder, un nuevo poder, el poder electoral. Usted, que administra el registro electoral, tiene que hacerlo de esta manera, pero conforme a la ley. No que los jueces constitucionales dijeron, vamos a hacer una ley aquí. No, conforme a la ley del registro electoral, usted hace esto. Y usted, conforme a la ley de migración, usted hace lo otro. Hace 29 años que no se hacía nada en eso, pero no, eso fue. ¿Entiendes? Entonces, no nos presenten. No hay el efecto de la irretroactividad. Entonces, al pueblo dominicano hay que educarlo. Primero, que el pueblo dominicano
es solidario, que entiende lo que ha señalado el presidente de la Perfectamente. y hemos demostrado que somos solidarios en todos los aspectos negativos que ha tenido el pueblo haitiano. Ahora, tú le vas a decir que somos nosotros responsables, por ejemplo, de que una señora haitiana con su niño esté mendigando en las intersecciones de las avenidas dominicanas. Yo creo que no. Entonces, lo que se hace es que la ley regula eso, para ponerte un ejemplo. Entonces, esas personas quedaron en el limbo jurídico. No quedaron en el limbo jurídico. Usted lee el dispositivo de la sentencia del Tribunal Constitucional y usted va a ver que tienen un camino. Que no son dominicanos. Ese es el problema, Pedro. No es que van a estar legalmente o no en la República Dominicana. Conforme a la ley van a estar legalmente. Van a tener que regularizar su situación. Ahora, al Tribunal Constitucional establecer el alcance del concepto nacionalidad, mucha gente va a quedar excluida de ese concepto que nunca lo han tenido, Pedro, porque lo que hizo el juez de control constitucional es decirle, el constituyente, que es uno, indivisible, eso también uno tendría que explicárselo a la gente. O sea, el constituyente es uno, como el legislador es uno. Cuando tú dices en una ley, sabiamente el legislador estatuyó tal cosa. Es el legislador, puede ser el legislador del periodo 1966-70, el legislador 70-74, el legislador del siglo pasado. Nuestro código tiene 200 años, Pedro, tuvieron 200 años antes de ser modificado. Entonces, es el mismo legislador. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que el constituyente de 1929, a los fines del efecto de la Constitución, si él mismo no lo ha modificado, pues se mantiene. El constituyente 1, aunque sean varias asambleas revisoras que lo hayan hecho, el constituyente, lo único que tú lo identificas diciendo, el constituyente de 1844 estatuyó la base de la nación. El constituyente de 1963 retornó toda esa base jurídico-política de conformación de una nación. El constituyente tal hizo esto, pero es el constituyente, tú tienes que señalarlo. Y si se mantiene los efectos de su disposición, bueno, está ahí. El constituyente de San Cristóbal estatuyó el artículo 210, a verdad sabida, buena fe guardada, que le daba todos los poderes constitucionales al presidente Santana. Ese es el constituyente, lo hizo y era legal, ilegítimo pero legal. El constituyente del 2010 esclareció totalmente el concepto de nacionalidad, que no era necesario para ese constituyente que nuestro Tribunal Constitucional estableciera lo que hizo. Nuestro Tribunal Constitucional lo que dijo, usted lo esclareció más, pero el de 1929 dijo lo mismo respecto a quienes son dominicanos, respecto al alcance del jus solis, el derecho del terreno. Entonces, eso es trascendente, eso no es malo. Ahora, tenemos un drama humano, como lo ha señalado el presidente Danilo Medina, un drama humano que no es un drama migratorio. No es un drama migratorio porque ahí está todo como la forma. Cuando en Estados Unidos la amnistía o la ley de migración de los años 80, todos los dominicanos y todo el que estaba residiendo ilegal se acogieron a una ley. ¿Cuál era la ley? Que tú presentaras que tú residías tanto tiempo en los Estados Unidos, que tú tenías tal cosa y te dieron tu residencia. Hoy la mayoría de esas personas son ciudadanos de los Estados Unidos. Por ley, por la ley, no por la ilegalidad. La ilegalidad no te puede dar absolutamente una noción de legalidad. Los residentes dominicanos en Estados Unidos no votan, tienen una limitada participación de la sociedad. Cuando se hacen ciudadanos votan. Ahora cuando se hacen ciudadanos, pero que tienen el mecanismo legal de ser ciudadanos, que es lo que se está procurando en la República Dominicana. Ahora, yo creo que Mozart fue el que me aconsejó que continuara con el tema. Yo le cogí miedo, lo admito, a mi primera propuesta muy humilde del ciudadano de la República, pero yo creo que me ha dado la razón los hechos, tosudo como siempre, como decía Lenin, me dan la razón. Lo primero es que hice un esfuerzo para que la gente entendiera que a veces la ley y los hechos no se compaginan, y lo expliqué con un caso del Salvador, la parturienta, etcétera. Luego dije, esa realidad trasciende la frontera dominicana, por tanto hay que darle otro tipo de tratamiento jurídico también. Es como el paciente que te convulsiona, a pesar de que tú le has hecho bien la cirugía,
tú sabes que había que hacerle eso, pero te convulsiona por otra razón. ¿Cuál es la convulsión que tiene este paciente? Bueno, que la República Dominicana es objeto de agravio desde el exterior, permanente, con la complicidad de sectores nacionales que cobran en euros y en dólares. Entonces, hoy nosotros estamos en México con cuestiones tan estrambóticas como un ciudadano que dice, a mí me deportaron porque me dijeron que yo era negro. Y parece que todos aquí somos suecos o de Dinamarca. Bueno, y ahí hemos estado en todos los foros internacionales de manera degradante. Que chequen los peloteros nuestros que brillan en Grandes Ligas. A ver cuántos blancos hay. Blancos suecos, como dice. Sí, entonces, Dios mío, pero... Entonces, yo le dije, bueno, lo mejor es que el legislador, no el constituyente, el legislador recoja la voluntad del constituyente que está expresada en la ley de inmigración y está expresada en la ley del registro civil, la recoja y la acelere en una ley que puede ser una ley que se puede decir de amnistía, que le garantice a las personas que están en esa situación que no serán deportados, que se le pueden entregar documentos provisorios cuando demuestren su permanencia prolongada y voluntaria en la República Dominicana y legal desde el punto de vista de que no violentan leyes básicas de la República, no están en narcotráfico, no están en tal cosa, etcétera, ¿verdad? Y de alguna manera eso, en una sombrilla, le diga, ya esa persona toda tiene sus problemas resueltos, no tiene nacionalidad dominicana, porque no lo son, porque por una amnistía tú no puedes otorgar la nacionalidad dominicana. ¿Qué es lo que procuran las ONG y el grupo decirle, Juan Montalvo? Tú puedes lo que quiere que le den cédula y sí, nacionalidad. No. Tú puedes decirle al clan Kennedy, a la Fundación Kennedy, tú puedes decirle al Departamento de Estado, tú puedes decirle a la Corte Interamericana, tú puedes decirle a todos esos foros sensibleros de la Unión Europea, tú puedes decirle, nosotros resolvimos eso de esta manera, con esta ley marco, con esta ley sombra, con esta ley sombrilla, que las leyes que están señaladas por el legislador en la Dirección de Migración, eso, se van a acelerar y se le dan las garantías constitucionales a esa gente. Eso es lo que yo creo que se debe de hacer. Me dijo Mozart que siguiera en eso, pero después de los insultos que a mí me han proferido, yo preferí dejar que esto siga. Si sigue por migración y si sigue por el registro de la Junta Central Electoral, no tardaremos 10 o 15 años. No, el plan de regularización está en marcha, está ordenado. Sí, Pedro, por Dios. La pero dirección de migración, Pedro, la dirección de migración... Si tensamos fuerza. Si tensamos. Y nos ponemos en eso. La misma historia de la abuela, que dice Mozart. Si no se convierte a la dirección de migración en una superagencia con recursos, en condiciones, y si no se le proveen a la Junta Central Electoral de los medios necesarios para que la persona que está en Juncalito, y que todo el que esté ahí, que haya una capacidad tanto tecnológica como de captación, entonces tú encontrarás que sí estamos, pero eso no está todavía, Pedro. Lo que está así es que el presidente tiene expresa a pesar por la situación que están atravesando hijos de haitianos. Nada más, Pedro, no te lleves de más nada, eso es lo que hay. Bien. Buenos días, don Héctor, buenos días, don Mozart. Están aquí oyendo las expresiones. Me pasé, Mozart. Una cátedra acaba de dar el hombre. Pero es interesante lo que se está viendo en la sociedad dominicana, porque de un lado está la voluntad dominicana de encontrar una solución al problema que afrontan los ciudadanos ilegales de la República de Haití en República Dominicana. Y de otro lado están los del situado. ¿Los del situado? Sí, aquí hay un problema. Fíjense, si ustedes se ponen a ver todas las reacciones y cuando se plantea una salida, de qué manera afrontar ese drama, ahí vamos a caer en la sentencia del Tribunal Constitucional. Que la sentencia del Tribunal Constitucional indica la vía, a dónde acudir para dar una solución, de manera que no se violenten los derechos humanos, que a los ciudadanos se les respete su dignidad. La Constitución Dominicana establece que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Y de igual modo, todo el que se encuentra
en el territorio de República Dominicana es acreedor del mismo respeto que un dominicano. Ahora, ¿qué es lo que se oculta en esto? Que hay sectores que han estado disfrutando el beneficio que da un desorden. Están los que tienen el tráfico de personas, que con la decisión del Tribunal Constitucional y las medidas que se tendrán que ejecutar en República Dominicana, los varones del tráfico de personas van a ser afectados. Pero también están los que viven de las campañas de solidaridad. Entidades que se han establecido aquí en República Dominicana planteándose que defienden los derechos de los haitianos. Y sobre esa premisa logran financiamiento desde el exterior. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que se plantea a futuro? Que el problema que afrontan los ciudadanos y ciudadanas haitianas ilegales en la República Dominicana se va a encontrar ya una solución y que será más difícil entrar en un estado de limbo en República Dominicana. Orión ha señalado algo muy importante en el comentario, en la parte final. ¿Qué va a implicar esto? Que un órgano como la Junta Central Electoral deberá ser dotado, provisto de los recursos y la logística que requiere para hacer el trabajo que corresponde al registro del Estado Civil en República Dominicana, en esa parte. De igual modo tendrá que ocurrir con la Dirección Nacional de Migración. Tendrá que ser un organismo fortalecido, ampliado su radio de acción. Cuando digo radio de acción, quiero decir que tenga logística en puntos estratégicos de la República para poder dar respuesta al reclamo de decisiones que le demanda la sentencia. Entonces, lo que hay que augurar es que esto ocurra y que se entienda que para encontrar una solución será necesario adoptar una serie de medidas que van a implicar el establecimiento en República Dominicana de una logística para afrontar un problema como el que se presenta ahora. ¿De qué se tienen que cuidar las autoridades? Hay un afán por manipular. Fíjense lo que pasó, el presidente incluso, en su visita ayer a la Barri, cuando se formularon la pregunta, él hizo la precisión, que él no usó la palabra perdón, que él pidió excusas. Y usted diría, bueno, ¿son sinónimos? No, no son sinónimos. Porque una excusa puede ocurrir hasta por un acto suyo involuntario y que usted no tuviera la intención y que una parte se moleste. En esa circunstancia, usted pide excusas, porque eso no era su intención, molestar a otro o causarle una irritación. Pero perdón pide el que ofende. Fíjese, parecen dos palabras iguales. Cuando usted ofende, usted ha ofendido a alguien, usted tiene la interés de pedir perdón. Y pedir perdón, incluso que esa es una enseñanza cristiana. Fíjese que el cristianismo rompe con la ley del talión, rompe, ya se deja de hablar de ojo por ojo, diente por diente, y entonces sencillamente está el perdón. El cristiano pide perdón, pero cuando usted ofende, y esto parece intrascendente, pero tiene, el afán que existe de tratar de confundir el debate, que la gente se confunda y se pierda en detalles. Ahora, ¿qué es lo importante, como lo ha resaltado Orión y don Pedro en la parte que han tratado el tema? Señores, que la sentencia del Tribunal Constitucional envía a las partes, a las instituciones adecuadas, las instituciones que en República Dominicana deberán ejecutar las medidas para que se produzca una regulación que incluya a todos y todas las personas extranjeras que estén en condición de irregulares. Extranjeras porque también
en el debate se ha perdido de vista que aquí hay también un problema que la República Dominicana tiene que afrontar. Es la cantidad de extranjeros delincuentes que se han refugiado aquí en República Dominicana. Y lo han hecho con el propósito de aprovechar un vacío. En la República Dominicana no hay seguimiento a un extranjero. No hay seguimiento. Viene aquí como turista y se instala en una provincia o en la capital, y hasta que un día no lo están requiriendo de su país porque es un delincuente peligroso que es reclamado por las autoridades de su país, en la República Dominicana nadie se entera que ese delincuente está aquí, un delincuente peligroso. ¿Qué va a pasar ahora? Que estos organismos del Estado, estas instituciones del Estado, la sentencia manda que tienen que cumplir su rol, el rol que le corresponde. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Migración tendrá que establecer una logística que le permita darle seguimiento a un extranjero o una extranjera que se establece de manera irregular en República Dominicana. Usted va a Curazao. Curazao es una isla pequeña, muy pequeña. Y usted llega a Curazao y usted dice que usted se va el viernes. Usted no salió el viernes. Pero mire, en la misma noche ya hay personal de migración tratando de establecer por qué usted no salió. Usted diría, bueno, ¿y cómo lo lograron? Bueno, porque han establecido una logística que le permite llevar un control de los extranjeros. En esto, ¿qué es lo importante? Que está la voluntad del presidente de la República, está el mecanismo institucional para que en la República Dominicana se pueda agotar un proceso que permita regularizar a todos los extranjeros y extranjeras en República Dominicana. De ahí que se entienda que esto se puede aprovechar para una campaña de manipulación. Señores, pero ustedes nada más tienen que ver, hay un mismo diario hoy, un título principal, cae como una bomba, que el presidente pidiera perdón, pero ya el presidente excusa, pero ya el presidente ha hecho la precisión, lo hizo en Contuí temprano ayer, muy temprano. Pero el mismo periódico dice que se trata de subsanar la situación creada. Y usted dice, subsanar, no, se está planteando, la misma sentencia plantea solución, no es subsanar, es solución. Y no dar una solución a un problema coyuntural, sino que ya sea una solución que marque un modo operandi en lo que tiene que ver en materia de migración en República Dominicana. Esto a propósito de lo del situados. Digo del situados porque aquí hay grupos que viven de ese situado que llega del exterior y se han inventado que defienden derechos de los haitianos. Y ocurre que no defienden derechos de los haitianos, defienden su situado, que los fondos del situado lleguen. Si estos grupos hubiesen tenido interés en darle una solución a los problemas que afrontan los ciudadanos y ciudadanas haitianas, hace tiempo que hubiesen sido los primeros que se hubiesen planteado un plan nacional de regularización, sugerírselo al Estado Dominicano. Porque en la medida cuando un ciudadano se regulariza, ¿qué ocurre? Que tiene ya una protección de sus derechos más expedita que cuando está en condición irregular. Por ejemplo, que no se ha planteado ahora, ¿usted sabe qué va a pasar con un haitiano ya en situación regular o una haitiana? Que el empleador ya no le va a poder hacer cuento. El empleador, cuando decide emplearlo, le va a tener que dar el mismo tratamiento que a un dominicano, su seguridad social. Usted sabe, se acabará el drama este. Usted lo ha visto a los trabajadores cañeros, que le dice un trabajador que trabajó 50, 60 años y no logró ningún tipo de protección. Bueno, la ley, nada. La ley con el ciudadano regulado va a tener su documento. Cuando usted lo va a emplear, usted va a tener que respetarle todos sus derechos. Y él va a ingresar a la seguridad social, que hoy no está en la seguridad social. ¿Y usted sabe qué pasa con la seguridad social? Le asegura su servicio médico, le asegura un fondo que va acumulando de pensiones para cuando le llegue la vejez o una incapacidad de por vida para realizar trabajo productivo, porque el sistema lo protege. Pero cuando uno está en condición irregular,
todo esto se lo violentan. Muy bien. Y en este debate todo esto hay que verlo con todo el cuidado por los intereses que están tratando de crear confusión en República Dominicana. Hay dos notas, don Pedro Orión y Mozart, de Estados Unidos. Una es que ya el cierre que se está dando en el gobierno por la posición de los republicanos de no aprobar que se le permita al gobierno aumentar su límite de deuda. Ya hay la información anoche de que ya en la Casa Blanca estoy impactado. De cada 4 empleados, dicen que en la Casa Blanca han tenido que mandar 3 para su casa. Y otra nota es en Puerto Rico, que da cuenta de la situación del deterioro de la economía en Puerto Rico y los vendedores de vehículos daban como un ejemplo que las ventas se han caído en más de un 11% con relación a igual periodo del año pasado, el año 2012. Esto da una idea. Puerto Rico lo tenemos al lado y Puerto Rico es un punto de atracción para muchos dominicanos y dominicanas y otros extranjeros que tratan de tomar la República Dominicana como puente para llegar a Puerto Rico. La noticia es importante, que los dominicanos se interesen cómo está la situación en Puerto Rico a la hora de iniciar aventuras, porque algunos venden todo lo que tienen, atendiendo cantos de sirenas que le hacen amigos y hasta algunos familiares, y después cuando llegan a Puerto Rico se encuentran con un drama muy difícil. De ahí que vale la pena compartir la información, Mozart. Buenos días. Yo quiero destacar la forma diligente en que la dirección de prensa de la presidencia actuó ayer en todo lo relacionado con las declaraciones que dio el presidente de la República en la Barri, porque ayer hubo un verdadero escarceo mediático, manipulador, desde que el presidente dijo lo que dijo por allá, lo sacaron de contexto y ya registré en el monitoreo que hacemos, como parte de nuestro trabajo, registré la forma en que titularon muchos de esos periódicos en sus digitales, la forma en que ya se estaba manipulando la información, sacando de contexto al presidente y poniéndolo a decir cosas completamente fuera del contexto. Por ahí eso se inició de inmediato, pero la presidencia de la República, a través de la dirección de prensa, información de la presidencia, actuó muy diligente, rápidamente, y emitió una información, una declaración, dando a conocer en detalles lo que había dicho el presidente en su justo contexto, y eso pulverizó de inmediato la intentona que hubo ayer de manipular una vez más declaraciones del presidente de la República, que precisó muy bien, como dice Tineo, que una cosa es pedir excusa y la otra es pedir perdón. Y estuvo muy bien que el presidente hiciera principal énfasis en eso, por lo que habíamos dicho el día anterior, que habíamos destacado que había una intentona de esos grupos mediáticos involucrados en esa campaña en contra de la República Dominicana, por asuntos que nada tienen que ver con la sensibilidad a la que apela el presidente de la República frente a un drama humano que ciertamente afecta desde hace muchos años a los inmigrantes haitianos que residen en forma ilegal en la República Dominicana, pero que es un drama que afecta a millones de haitianos en otras latitudes del mundo. Y es una lástima, Pedro, que sigamos teniendo problemas aquí con la internet, porque no hay internet. Parece que hay un problema de comunicación. No hay internet. Yo no tengo internet. Pero no tengo usa internet. entonces el computador de... No, míralo ahí, no hay internet. Se está moviendo. Porque él lo tiene con su... con la cuenta de Con la cuenta, no, con el teléfono. ¿La cuenta de Claro? Con el teléfono. Ah, con el móvil. Está bueno, búscalo bien. Está bueno, dice Pedro. La tiene con el móvil, sí. Sí. Bueno, déjame ver entonces. Mostrar unas fotos que me mandó Julio Ortega Tous a través del Facebook. Ajá.
Si me sigue diciendo que no hay internet, dice no hay conexión. Aquí está. Dice que no hay conexión. Búscate a Julio a ver si tú encuentras unas fotos para que ustedes vean el drama. Ese mismo drama que el presidente plantea, que realmente es un drama terrible el que viven. Ese es el que se está presentando con los haitianos. En otras naciones donde se ha endurecido, es verdad. donde se ha endurecido Los controles. Perdón, ¿cuál es el problema? No lo tengo yo. Míralo allí, esa tabla, esa cosa. Sí, pero ya yo no, se me va a ir el tiempo y ya tengo. Ok. Miren, el drama al que muy bien hace referencia el presidente de la República, de los haitianos, es el drama que viven esos nacionales haitianos ilegales en otras naciones del mundo. Sí. Y Julio recogió imágenes terribles de lo que está aconteciendo en Brasil, de lo que está aconteciendo, déjeme decirle, anoté por lo menos Brasil, Perú, Guyana Francesa, Ecuador, que han endurecido sus políticas migratorias, que han afectado, pero en forma terrible, Sí, así es. a esa colectividad haitiana. Yo quiero que ustedes vean en qué forma es que lo están tratando a esos haitianos. No es como nosotros que estamos resaltando el palito de coco, ¿eh? No es como nosotros que interactuamos con los haitianos en forma amigable. No es como nosotros que Le damos recibimos trabajo, en nuestros hogares, muchos, miles de dominicanos que reciben en sus hogares a mujeres haitianas que trabajan, o a trabajadores que están en el campo, o a trabajadores que están en la construcción, y que interactúa con obreros como ellos dominicanos. No es así, no. El drama terrible se está viviendo en otras naciones como esa, y sin embargo, en esas naciones no existen ONG que en forma rastrera estén cobrando un dinero para mantener una campaña terrible contra la República Dominicana en función de una aparente sensibilidad frente al drama haitiano. Una partida de farsantes Que viven de eso. que viven de eso y que son y que están trabajando con grupos que son los que han creado el mal, porque eso hay que decirlo también, ¿eh? Aquí hay muchos comunicadores que están trabajando para grupos importantes del país, que son los que han traído a esos haitianos en forma ilegal y lo han dejado aquí para pagarle salario de miseria, para no pagar un salario decente en la República Dominicana. Ahí comienza el drama al que se refiere muy bien el presidente de la República. Ahí comienza el atropello. No es en una sentencia que busca por primera vez ir al meollo de la problemática en materia migratoria de la República Dominicana. Porque yo apuesto que la mayoría de esos miembros, de esos jueces, de ese tribunal constitucional, son mucho más sensibles frente a ese drama haitiano que muchos de estos farsantes. Así es. Ustedes pueden estar seguros de eso. Pero, claro. Muchos de esos jueces del tribunal que cumplieron con su responsabilidad y que, como dice el presidente de la República, enmarcado dentro de un mandato de la Constitución de la República, son mucho más sensibles. Claro. Porque han ido a buscar una solución en la raíz del problema mediante un mecanismo enteramente legal y soberano que quiere ponerse en tela de juicio por estos malos dominicanos, que son los mismos los que hoy están en México, y digo México y resalto México, porque es una de nuestras competencias en materia de turismo más terrible. México legítimamente asume cualquier tipo de situación para marcharnos y para tratar de recolocarse por encima de nosotros, pues estamos siendo allá sometidos a un tribunal por desaprensivos abogados pagados por ONG pagadas que están allá levantando un expediente bochornoso en contra de la República Dominicana. Búsquenlo ahí. No tengo la foto ahora aquí de los
de los abogados que se han prestado a eso, dominicanos, y están allá fajados tratando de que a la República Dominicana, a su República Dominicana, ese organismo que es las Naciones Unidas, que se atrevió a mandar a uno de sus representantes al Palacio Nacional a pedir... Está Juan Montalvo. Sí, ese es un grupo de gente. Y participación ciudadana. Sí, todos pagados. Sí. A pedir la intervención nada menos que del Poder Ejecutivo, que qué suerte, para que ustedes vean cómo la cosa, porque se lo pidieron en forma abierta. Presidente, intervenga ante una sentencia, o sea, al Poder Ejecutivo que intervenga ante una decisión de otro poder del Estado. Esos son los que dicen que defienden la institucionalidad del país. Miren cómo está Rosario Espinal hoy gritando, como una niña, sacándole en cara al presidente Danilo Medina que dijera que él va, bueno, que él pidió excusa, pero que él no puede hacer más de ahí porque que fue un tribunal de la República, en el marco de la Constitución de la República, que emitió esa sentencia. Hoy ella le está sacando en cara al presidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández y a todo el que ha planteado la legitimidad de esa sentencia, porque es emanada por un tribunal de la República competente y en el marco de una nación soberana como la nuestra. Pues ahí está Rosario gritando como una niña. Como una niña, sí. Eso no puede ser. Entonces la gente que tenga conciencia de lo siguiente, como dice el presidente, seamos sensibles ante el drama humano, pero no solo de esos jóvenes que fueron a ver al presidente y de lo de la sentencia, no. Todos los trabajadores haitianos, todos y todas las trabajadoras haitianas que están aquí, en Brasil, en Perú, en Colombia, que han intentado ir a Puerto Rico o a la Florida y lo tiran por la borda, y lo lanzan por la borda. Ese drama humano nosotros tenemos que ser sensibles frente a ellos, pero no mediante. Moza, lo amarran en el mismo puerto, lo he visto señores, yo. Te lo amarran en el mismo puerto, a la espera de que vengan, ahí mismo lo montan. Ese es el para drama. que no te lo amarran, para te que lo no toque amarran. tierra. Ese es para que no toque amarrado. tierra. Entonces, señores, dejémonos de ser charlatanes, no manipulemos más a este pueblo que ha sido sumamente solidario, como dice Orión, solidario en todas y cada una de las causas del pueblo haitiano, que es su pueblo hermano, y que seguirá siendo su pueblo hermano por siempre, porque compartimos la misma isla. Pero no seamos bárbaros y estemos procurando desarticular, desmembrar, cuestionar en forma salvaje a un tribunal de la República, a un poder del Estado y llevarnos a nosotros a una situación como la que se ha pretendido en los últimos días. Finalmente, me voy con lo siguiente, a propósito de Haití, y le voy a llamar, no llamar la atención, excúseme, ese no es el término. Quiero decir que hay que tener cuidado con crear expectativas que luego se nos puedan derrumbar. Se está diciendo que el problema del comercio bilateral está en solución a la vuelta de la esquina. No es verdad. Lo que pudiera estar a vuelta de la esquina es las negociaciones que se están haciendo al margen de un organismo como la Comisión Mixta Bilateral, que la están haciendo grupos de empresarios locales, innominados, porque no conocemos ni nombre de empresa, ni nombre de personas. Que tiene la simplemente se dice empresarios dominicanos con empresarios haitianos se están reuniendo en la Florida o ahora en Haití o en ocasiones aquí, quizá en Casa de Campo o en cualquiera de esos hoteles del país, reuniéndose ellos, buscando ellos una forma de ver cómo reparan la situación del comercio bilateral. Así el país no va a avanzar. Perdóname, son relaciones de negocios viejas, de hace décadas. Eso está bien. Que ellos están buscándole salida. Entre ellos. Pero eso no tiene nada público de por medio. Eso no tiene nada que ver con un problema que nos afecta absolutamente a todos. Sí, así es. Desde chiquiticos, empresarios y comerciantes hasta grandes. Así que no manipulen eso tampoco. Y sabemos cuáles son, los sí, pero nosotros no nos vamos a poder en eso porque yo no. Y ustedes saben por qué yo digo esto.
Porque ustedes pueden estar seguros que de los principales cabecillas, de esos empresarios que legítimamente están defendiendo sus negocios, Sí, es así. lo están propietarios de medios de comunicación. Por eso no se ha irado eso. Ellos, esos medios de comunicación, ponen la nota y dicen empresarios dominicanos Y banqueros importantes. pero no dicen los nombres, son innominados. ¿Ustedes saben por qué? manufactureros Porque son históricos. parte de ellos mismos. Sí, así es, así es. Manipulación. Bien. Mire, Pedro, señores, nada más, doña Ruth, yo nunca había visto un artículo de una intelectual de tanta sidumbre como Rosario Espinar, tan impropio y tan desesperado. Desesperado, ellos llorando. están- Desesperado. Las tres falacias que ella dice, ella comete Y no tres meto a Miguel falacias. Vargas Maldonado también. Ella porque las Miguel- interpreta. Tres falacias. Tres falacias. Porque Miguel Ella, mantuvo también una actitud coherente, señalando racional frente por al ejemplo, problema. nosotros no hemos dicho, ya que señala que y vocero de los medios de comunicación, no se refiere a nosotros, a todos los que defendemos esta línea. Nosotros no hemos dicho que ellos son culpables de la invasión haitiana. Nosotros hemos dicho que ellos cobran en euros. En euros. Y nosotros hemos dicho que ellos están actuando contra los intereses De la más altos de la República, República Dominicana, es lo que Dominicana. hemos dicho. Nosotros no hemos dicho, nadie aquí ha dicho que nos vamos a retirar de los órganos ¿Y quién ha dicho eso? internacionales relacionados con ¿Quién derechos ha humanos. planteado Por el eso? contrario, el documento último dice que acogemos de manera incondicional las jurisdicciones y los foros que ella señala como que no queremos ir, no es verdad. Tercero, eso sí le vamos a decir a ella, la soberanía de la República Dominicana es mandatoria en la Constitución defenderla. No es verdad que ella señala, hay una de las falacias que dice que la soberanía de la República Dominicana no es ilimitada y que el Estado no puede maltratar a los ciudadanos. No, el Estado lo que está diciendo es cuáles ciudadanos son de la República Dominicana. Eso es lo que está diciendo. Así mismo. hay dos comportamientos que se caracterizan en estos tiempos. La desesperación de quienes se sienten afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional y el reposo y tranquilidad de quienes tomaron la decisión. Así es, que deben sentirse muy Y tranquilos. ¿Qué quien se cobran les ve? en euros, que lo sigan cobrando, pero que nos permitan a nosotros Señor, defender este nosotros el país. miércoles, como acostumbramos, tenemos, los miércoles dedicamos a los asuntos políticos. Y entonces ya está con nosotros el licenciado Rafael Vázquez, vicepresidente del Partido Revolucionario Es el mismo Dominicano. Fiquito, ¿verdad? Sí, con quien hay que oír en este momento. Así que Cara a vamos a cara. la sala de entrevistas en un momento.